invitando estos webinarios desde la Ayn Rand Center Latinoamérica con la intención de promover la filosofía objetivismo de Ayn Rand. El martes que viene tenemos una excepción. En vez de organizar un evento, digamos, sobre objetivismo, el Ayn Rand Center Latinoamérica fue invitada yo por la Fundación Libertad y Progreso y por la Friedrich Naumann como parte de un curso que ellos están dictando, que se llama ¿Por qué no funciona el socialismo? Yo voy a presentar a Ayn Rand y la moral del capitalismo, y comparándola con el tipo de moral que propone el socialismo, así que están todos invitados el martes 14 de julio a las 6 de la tarde. Para aquellos que se suman por primera vez, los invito a seguirnos en nuestra página web, en randlatam.org. Si quieren recibir nuestro newsletter mensual, el Rand Express, pueden suscribirse desde la página, y también a seguirnos en nuestra fanpage Ayn Rand Center Latinoamérica, y en nuestro grupo de debate de ideas sobre objetivismo y sobre filosofía en general en Rand Latinoamérica. También nos pueden seguir en nuestro Instagram y Twitter en Ayn Rand Latam. También nos pueden conectar si quieren organizar alguna charla sobre objetivismo, si quieren invitar a alguno de los objetivistas de otras fundaciones, si quieren saber sobre algún tema, recomendaciones de libros, cualquier cosa relacionada con objetivismo, nos pueden escribir a info@aynrandlatam.org y webinars@aynrandlatam.org. Les vamos a poner una pequeña encuesta ahora, Nixon, no sé si la tenés ahí a mano, básicamente para conocer la familiaridad que tienen ustedes con las ideas de Ayn Rand, nuestra audiencia, y para saber cómo justamente mejor seleccionar los temas de los futuros webinarios. No sé si estamos con la encuesta ahí a mano. Me parece que no. Ya pueden votar. Ah, ya pueden votar, a mí no me sale. Vamos a darles 5 segundos más. Perfecto, seguimos. Bueno, La rebelión de Atlas, espero que todos ustedes la hayan leído, es la novela más importante que escribió Ayn Rand, la terminó en el año 1957, y cuenta la historia de, en realidad, ella lo hacen, digamos, el ambiente es en Estados Unidos, le cuenta la historia un poco de las personas de mente que crean, que producen, los empresarios, la gente que inventa cosas nuevas, un poco en contra de la gente justamente que permanentemente está tratando de poner el palo en la rueda y está tratando de quitarles el fruto de su trabajo el primer tipo de gente, ¿no? Y no quiero contar mucho yo ahora, porque aparte quiero dejarle el tema a nuestro invitado, pero muchos de nosotros siempre nos hemos preguntado, no solamente desde Argentina, yo creo que desde América Latina, cuando leemos La rebelión de Atlas decimos, ¿cómo puede ser que Ayn Rand, que escribió este libro en la época de la década del 50, haya descrito tan bien la situación que estamos viviendo en nuestro país en este momento, ¿no? Y que ya la venimos viviendo hace unos cuantos años. Y ella siempre decía, en realidad, que toda la situación política, económica, siempre derivaba de una mala filosofía, o de las ideas y los valores prevalecientes en una sociedad justamente en los años anteriores. Así que en realidad no es de sorprenderse que en realidad no tenía la bola de cristal, sino que lo que ella hizo muy bien es entender que dadas las ideas que se enseñaban en las universidades, el tipo de ideas y valores que se transmitían en los medios de comunicación y en la cultura en general, la consecuencia necesaria iba a ser una sociedad, una política y una economía como la que vivimos hoy. Así que la charla de hoy se llama Argentina, rumbo a la rebelión de Atlas, y nuestro orador del día es el famoso Roberto Kachanowski, economista, y Roberto es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, es consultor económico, profesor de Economía en SADE, es columnista de temas económicos en varios diarios nacionales, autor de numerosos libros y conductor del programa radial Informe Económico. Roberto, muchísimas gracias por estar acá, no sé si andás por ahí.
Ahí está. Acá Bueno, estoy, ¿cómo te va? bienvenido, muchas gracias por aceptar hacer este webinario para el Enron Center. Así que, sin más, te dejo un poco para que nos cuentes a la audiencia la situación de Argentina y la relación que ves con la rebelión de Atlas y qué nos depara el presente y el futuro. Todo eso en 1 hora, en 40 minutos. Yo creo que hasta 1 hora y media con preguntas y respuestas. Vamos a dejarle un rato también al público para que haga sus preguntas. Sí. Yo diría que hasta las 7:30 podemos estar acá, si estás dispuesto, si tenés tiempo para quedarte con nosotros hasta las 7:30. Bueno. Bueno, vos estabas hablando antes de los valores, ¿sí? Y en realidad la charla es... yo creo que Argentina tuvo esos valores en su momento y fue uno de los países más prósperos de la Argentina. Allá por 1853, cuando se crea, digamos, se sanciona la Constitución de 1853, el 1 de mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional inspirada en la filosofía de la libertad que había imaginado Juan Bautista Alberdi. Esa Constitución, 1853-1860, vamos a poner así, llevó un periodo poder aplicar todo. El crecimiento de Argentina importante se produce a partir de 1880, ahí se considera lo que vendría a ser la consolidación nacional. Se pasaron casi 30 años desde que se sancionó la Constitución y se pudo organizar el país. Y a partir de ese momento es que se genera una gran corriente de inversiones y crecimiento económico, inmigración, gente que venía a la Argentina, inversiones, fuerte crecimiento económico, etc. Argentina llegó a ser uno de los países más prósperos de la Tierra en 1895, 1896, tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo, y siempre estuvo rankeando, hasta que llegó la decadencia, entre los 10, 15 primeros países con mayor ingreso per cápita del mundo, de acuerdo a los datos de Angus Madison, que publica el Banco Mundial cada tanto. Esa Constitución, como decía antes, estaba inspirada en la filosofía liberal. Cuando Juan Bautista Alberdi ve que hay algunos desvíos, escribe sobre lo que inspiraba la Constitución, escribe lo que se llama el sistema económico rentístico para explicar cuál era el plan económico que inspiraba la filosofía de la Constitución Nacional, y él lo dice claramente, no hay que buscar en otro lugar que en la filosofía liberal de Adam Smith y Bastiat. Él ya conocía los clásicos estos. De manera que esa fue la inspiración, si bien ese periodo fue de gran tendencia liberal, aunque tuvo algunos aspectos que no eran del todo liberales. Por ejemplo, la escuela pública, por ejemplo, los ferrocarriles que recibían, cuando se invertía en los ferrocarriles, el Estado daba cierto tipo de beneficios especiales, que hoy cualquier ANCAP se espantaría. Bueno, eso existió, o sea, no existió el liberalismo puro, pero sí marca que en la medida en que la tendencia más marcada está hacia la libertad, hacia la filosofía de la libertad, es cuando se produce gran crecimiento. Así que ahora voy a ver si puedo compartir con ustedes algo que preparé. Creo que es a ver, vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo primero le voy a pasar algunos datos de qué era Argentina, después vamos a ver por qué decaímos y por qué vamos rumbo a la rebelión de Atlas. Hay un libro de Mario Bunge donde da una serie de datos para que nos ubiquemos más o menos de cómo era Argentina. Él considera los países de América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, bueno, ahí están, Perú, Colombia. Y tomando el conjunto de esos países, por ejemplo, en 1923, cuando ya estaba bien consolidado el crecimiento económico, y después de la Primera Guerra, el 50% del total del comercio exterior de América del Sur, o sea que sumando exportaciones e importaciones, ¿sí?
el 50% lo hacía Argentina. El año pasado, en el 2019, del total de los países de América del Sur, Argentina, el comercio exterior, cuando uno suma exportaciones e importaciones y lo divide por el total de esos países de América del Sur, representó nada más que el 11%. Fíjense ustedes que de Argentina participar en todo el comercio de América Latina, todo el comercio que hacía hacia el exterior, exportaciones e importaciones, que representaba, Argentina tenía el 50% del total de América Latina, ahora tiene el 11%. Había 88.000 kilómetros de líneas férreas en América Latina y casi el 43% estaba en Argentina, y en Argentina se transportaba el 60% de la carga total y el 57% del total de los pasajeros. Me estoy refiriendo de nuevo a todos los países de América del Sur que estaban presentados antes. Había en todos esos países 349.000 líneas de teléfonos hacia principios de siglo, y en esos países, de esas casi 350.000 líneas telefónicas, más de la mitad, 157.000, perdón, casi un poco menos de la mitad, 157.000 líneas telefónicas estaban en la Argentina. En 1924 circulaban 214.000 automóviles en América del Sur, 58% estaban en Argentina. Son algunos datos para ubicarnos, no en los típicos datos macros que ahora voy a entrar, sino para que lo que está haciendo mi amigo Alfredo Irigoyen, las perlas que está sacando de una serie de libros, estos datos así que son categóricos, ¿no? O sea, que empiezan, que no, que la distribución del ingreso, son datos duros estos. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con Argentina? Miren, cuando Argentina estuvo incorporada al mundo, exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Era la época en que Argentina miraba al mundo como una oportunidad y no como una amenaza. Argentina, en un momento dado, deja de estar en el mundo, y fíjense que en el año 2018 las exportaciones argentinas, en vez de representar entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales, pasó a representar el 0,3% de las exportaciones mundiales. Esto traducido al castellano básico quiere decir que, en vez de exportar las 70.000 millones de dólares que exportamos el año pasado, si hubiésemos mantenido nuestra participación en el comercio mundial, tendríamos que haber exportado 570.000 millones de dólares. En vez de los 70.000. O sea, 500.000 millones de dólares más de los que estamos exportando. El punto acá a resaltar es cuántos puestos de trabajo se dejaron de crear, cuánta riqueza se dejó de generar, cuánto bienestar de la población dejó de haber por habernos ido del mundo y entrar en el modelo de sustitución de importaciones. Ahora, ¿cuándo se produce eso? Si ustedes se fijan, la curva cae a mediados de la década del 40 aproximadamente. Ahí entramos en una larga decadencia de participación en el comercio mundial, decidimos vivir con lo nuestro, no competir, y este es el resultado. En vez de exportar entre el 2 y el 3% de las exportaciones mundiales, exportábamos el 0,3%. Justo en ese momento, fíjense ustedes, Argentina, yo decía antes, tenía en el ranking de países, Argentina rankeaba en estos números, ¿sí? Entre 1895 y 1896 tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. Y estaba siempre, rankeaban entre los 15 a 20 países más altos, de mayor ingreso per cápita. Curiosamente, miren ustedes, acá se produce la caída de las importaciones y nos vamos del mundo. Y acá empieza a perder participación la Argentina, o empieza a perder posiciones en el ranking de ingreso per cápita Argentina. ¿Por qué? Porque el resto del mundo siguió creciendo y nosotros empezamos a estancarnos, y el ingreso per cápita creció menos que el ingreso de otros países, al tiempo que en algunos casos directamente bajó. O sea que claramente uno puede identificar un punto histórico en Argentina, que es cuando
empieza nuestra decadencia. Y es cuando, más o menos, en realidad las macanas se empiezan a hacer en la década del 30, cuando se crean las juntas de granos, el Banco Central, etcétera, que empiezan a regular la economía. Ahora, en ese momento, en todos los países del mundo, dada la crisis del 29 de octubre de 1929, lo que se conoce como la crisis del 30, todos los países hacían macanas. Estados Unidos hizo grandes macanas en la crisis del 30 y podemos seguir con los ejemplos. Pero esos países que aumentaron el gasto público, cerraron sus economías, controlaron los precios, etc., no lo adoptaron como políticas públicas de largo plazo. Y Argentina las adoptó como políticas públicas de largo plazo. El punto es que, a mi juicio, es aquí, a mediados de la década del 40, cuando ya directamente cambian los valores que imperaban en Argentina, que eran los que habían inspirado la Constitución de 1853. Pasamos de la cultura del trabajo, producir, y el Estado generar las condiciones de crecimiento, o sea, lo que hacía el Estado básicamente era dar el marco institucional, o sea, las reglas de juego, para que las empresas invirtieran, la gente pudiera desarrollar su capacidad de innovación, producir, etc. Esa fue la Argentina que creció cuando nuestros abuelos venían a la Argentina a invertir, a trabajar, venían no a buscar un plan social, sino a trabajar, se instalaban en el campo, llegaban al puerto de Buenos Aires, estaban 2 o 3 días en el hotel de los inmigrantes ahí en Retiro, le daban herramientas, le daban semillas, se iban al campo a trabajar y producían, y esa gente progresó. Se dice, no, bueno, porque en esa época se morían de hambre. No, mire, se morían de hambre en Europa, por eso venían acá, si no, no hubiesen venido. Y por eso se quedaron. Es más, algunos argumentan que la distribución del ingreso, unos ganaban, en esa época la distribución del ingreso era mala, porque unos ganaban muchísimo y los otros poco. En esa época, que es el famoso coeficiente de Gini, en realidad es un verso, porque a nadie le importa cuánto gana el otro más que yo, sino que lo importante es que el que menos gane tiene que ganar lo suficiente, o el que menos gana tiene que ganar lo suficiente como para no ser pobre. La distribución del ingreso, cuánto gana uno y cuánto gana otro, a mí no me importa. Lo que me importa es que el país genere la suficiente inversión, el crecimiento y el ingreso como para que los que menos ganen muchísimo, como para tener un bienestar y progresar. Después, si el otro gana 10, 100 o 20 veces más, el más rico, a mí no me interesa. Esa es la comparación de la envidia. Lo importante es que la gente no sea pobre. En cambio, los populistas, los progresistas, los socialistas, ven la distribución del ingreso como un problema de envidia y lo que quieren no es que el que es pobre suba, sino que el que es rico baje, ¿sí? Entonces, igualar a todos hacia abajo. Entonces, el primer punto que tenemos acá es que Argentina, de ser un país próspero, pasa a esta decadencia. Y, bueno, lo que uno ve acá, o sea, los datos no son tan fáciles de conseguir para atrás, pero más o menos se puede tomar. Cuando uno mira qué es lo que pasó con esa Argentina, fue que el Estado se empezó a meter mano en la economía, a regular la economía, a estatizar la economía y a aumentar el gasto público. Ese aumento del gasto público llevó a déficits fiscales permanentes, tomando una serie, lo que se llama el gasto público consolidado, nación, provincias y municipios. Somos el gasto porque del bolsillo de cada persona sale la plata para bancar los 3 niveles de gobierno. Cuando uno mira qué pasó con el resultado fiscal, o sea, cuánto recaudaba el Estado y cuánto gastaba, esta es la línea cero de equilibrio, donde hay equilibrio fiscal, acá hay superávit fiscal. La mayoría de los años hubo déficit fiscal. Este superávit fiscal es tramposo de la época del kirchnerismo, no me voy a tener a analizarlo, en todo caso después si alguno tiene interés en preguntar, le contesto, pero no voy a perder el tiempo. Lo que vamos a ver es que a lo largo de todos estos años, de 1961 hasta, esto llega, espere que me tapa,
hasta el 2017, que es el último dato disponible publicado por el, ¿cómo se llama? El Ministerio de Economía, siempre tuvimos déficit fiscal hasta el 14 puntos, acá tuvimos el Rodrigazo, después tuvimos la licuación de pasivos, la hiperinflación que está en el año 89 está por acá, y bueno, ahora estamos por acá, así que por eso estamos en crisis. Ahora, cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, de alguna forma tiene que financiarlo. Y esa financiación tiene distintas fuentes. Una fuente es la emisión de moneda. Cuando el Banco Central se crea en 1935, o sea que pasaron desde el 35 hasta ahora 70, son 65 más otros 20, son unos 85 años, 80 y pico de años, un poco menos, 83, 84 años, desde que fue creado el Banco Central. El promedio de inflación, desde que fue creado el Banco Central hasta ahora, de inflación anual, fue del 53%. Cuando uno ve la tasa, cuando uno ve cuánto se acumuló de inflación, o sea, cuál es la inflación acumulada desde 1935 hasta ahora, se va a encontrar con que el número acumulado es este. La inflación desde 1935 hasta el 2019 fue de 256.710 billones por ciento de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que ninguno de los que está escuchando entiende muy bien qué significa que este número de 257, casi 257.000 billones por ciento de inflación. Lo que sí suena rápidamente es la destrucción de la moneda. Fíjense ustedes que en 20 años Argentina destruyó 5 signos monetarios. Destruyó el peso moneda nacional, el peso ley 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando porque no hay moneda. Esto es una cuasi moneda. Algo para que sea moneda tiene que cumplir dos requisitos básicos: ser aceptado como medio de intercambio, ampliamente aceptado como medio de intercambio, y ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor, se derrite como una barra de hielo en pleno calor del Sahara, ¿sí? Así que no es moneda, es una cuasi moneda, sirve para hacer unos intercambios así muy de corto plazo. De manera que uno de los primeros resultados que tenemos con estas políticas estatistas de distribuir el ingreso, de estatizar, etcétera, de cerrar la economía, es la destrucción de la moneda y este proceso inflacionario que vemos acá. El otro punto es la carga tributaria. Fíjense ustedes, por ejemplo, en 1999, quizá la carga impositiva era alta, representaba 22 puntos del Producto Bruto. Ahora representa 42 puntos del Producto Bruto. Casi se duplicó la presión impositiva. Y a pesar de que se duplicó la presión impositiva, no alcanza y tenemos déficit fiscal. Y es de nuevo la presión tributaria consolidada, que es sumar todos los impuestos que cobra la nación, todos los impuestos que cobran las provincias, todos los impuestos que cobran los municipios, o las tasas municipales. Esta presión impositiva llevó a que prácticamente sea confiscatoria, por un lado, a que creciera el mercado informal, gente que trabaja en negro, no quiere afrontar esta carga tributaria, entonces se crea todo un mercado en negro, y por supuesto llevó a que los gobiernos, cuando tenían estos déficits fiscales, emitían moneda, cobraban cada vez más impuestos, y por supuesto confiscaron activos de todo tipo. En 1989 tuvimos el Plan Borex, después tuvimos el corralito, el corralón, la especificación asimétrica. En el 2008 tuvimos la confiscación de ahorros en el sistema financiero, perdón, la confiscación de ahorros de las AFJP, donde teníamos nuestros ahorros. Anteriormente, ya en la década del 60,
el presidente Ili había confiscado los depósitos en dólares que había en los bancos. Así que tenemos una larga tradición de confiscar activos de la gente para financiar el populismo. O sea, entendiendo por populismo, esta competencia, la democracia derivó en la Argentina en una competencia populista por la cual el Estado, los que compiten, dicen, bueno, yo tengo que conseguir la mayor cantidad de votos. ¿Qué tengo que hacer para eso? Decirle a la gente que le voy a dar cosas. ¿Y cómo le voy a dar? Sacándole a unos y dándole a otros. Y para sacarle a unos y darle a otros, tengo que, obviamente, primero aumentar el gasto público y después aplicar más impuestos, cobrar el impuesto inflacionario, confiscar activos, etc. ¿A qué llevó esta confiscación de ahorros en la Argentina vía impuestos y vía directamente expropiación de activos? Llevó a que el sistema financiero argentino sea tan chico que no puede financiar el gasto ni la inversión en Argentina. Estos datos son del Banco Mundial, una forma que tenemos los economistas de ver cuál es el grado de ahorro interno que hay para financiar el crecimiento y el consumo, es relacionar el total de depósitos del sistema financiero del sector privado respecto al Producto Bruto. Entonces vemos que, por ejemplo, en Australia el total de depósitos representan en los bancos el 103% del Producto Bruto. En España el 96%, en Irlanda el 90%, en Alemania el 80%, bueno, y así seguimos, ¿sí? Brasil 56%. Fíjense ustedes, Argentina tiene una relación depósitos del sistema financiero sobre el Producto Bruto del 14%. Estamos por debajo de Uganda, donde estoy, porque no me encuentro la flechita. Uganda, Camerún y Burundi. Esto es lo que logró Argentina con las políticas populistas. Y ahí empieza el primer paso de la rebelión de Atlas. Quien haya leído la rebelión de Atlas, no sé, María, si, a ver, abrir el micrófono y decir, ¿me puedo contar más o menos cómo va la película? ¿El libro? Yo creo que sí, que todos los que están acá saben que se va a hablar del libro, así que si alguno no quiere saber de qué se trata, es el momento de partir por un rato. ¿Cómo es que se dice hacer? ¿Cómo es que cuando contás el final y arruinan la película? Vas a hacer un spoiler. Spoilear. Sí, hacer un spoiler del libro. Bueno, en realidad el libro, ¿qué cuenta? Cuenta un país que es Estados Unidos, que está lleno de regulaciones, controles, burócratas corruptos, ladrones, empresarios prebendarios que negocian con esos políticos, y un país que va en decadencia, y gente que era productiva, que se cansa de ser productiva y empieza a irse. ¿Sí? ¿Quién es John Galt? El que empieza a liderar esa fuga y dice, mira, déjalos a esto, que algún día cuando se le acabe la plata, no van a saber cómo financiarse. De alguna forma esto casi se lo digo a Pino Solanas el día que estuvimos en el debate en televisión, cuando le dije que él tenía 35 asesores y le iba a decir, mire, tómese en serio lo que le estoy diciendo, porque algún día la gente se va a cansar, va a dejar de producir, no va a pagar impuestos, y usted y sus asesores van a tener que trabajar en serio, porque no va a haber quien los mantenga. Bueno, este es el primer paso, yo diría, de la rebelión de Atlas de Argentina. La pregunta es que el argentino no ahorra, sí ahorra. ¿Dónde ahorra? Ahorra en el exterior. Ahora, sabe que si deja la plata acá, se la confisca. Entonces lo que hizo fue poner el dinero fuera del alcance del Estado ladrón. Cualquiera que haya leído a Bastiat sabe que está la ley, él habla de dos tipos de leyes, ¿no? O dos tipos de ladrones, el ladrón común y el Estado. Entonces dice, bueno, hay leyes que son un típico robo, el robo legalizado, él habla. Y lo identifica de esta forma, dice, cuando uno sabe que una ley es un robo legalizado, cuando el Estado hace algo que si el particular lo hiciese por su cuenta, estaría constituyendo un delito. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy productor de hamburguesas y entonces con un grupo armado me paro en la frontera y cualquier tipo que quiera entrar con hamburguesas producidas en el exterior
Le digo, no, vos por acá no pasás porque yo tengo el mercado para mí solo, estoy cometiendo un delito. Ahora, si voy al Estado y le digo, ¿por qué no hacés que en el Congreso me saquen una ley que me permita, o una ley que prohíba el ingreso de las hamburguesas del exterior? Esa es una ley pervertida, ¿sí? La ley que, el robo legalizado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en última instancia? Estoy recurriendo al Estado para que use el monopolio de la fuerza que le delegamos los ciudadanos para defender nuestro derecho a la vida, la libertad y la propiedad, para que le robe a otro directamente. Eso es robo legalizado. O supongamos que me paro en la puerta de una fábrica cuando sale la gente, digo, denme el 10% de su ingreso, el sueldo cada vez que cobran me van a dar el 10% y yo les voy a prestar el servicio de salud. Eso es un delito. Ahora, si voy y le digo al Estado, usa el monopolio de la fuerza para sacarle el 10% a los tipos de los que salen de la fábrica, dármelo a mí, eso se supone que es legal. Será legal, pero no es legítimo en todo caso. Eso es robo legalizado. Bueno, la Argentina está llena de eso. Está llena de medidas y, digamos, regulaciones que llevan a que la gente vaya al Estado para pedirle que le saque a otro y me dé a mí. O sea, está llena de saqueo. Creo, si mal no recuerdo, que la rebelión de Atlas habla permanentemente del saqueo. Nos robamos unos a otros a través del Estado. Y el Estado, para quedar bien con todo, le saca a uno, le da al otro, y entonces se arma un zafarrancho donde ninguno termina conforme finalmente. Lo cierto es que este es el primer paso, como decía antes, de la rebelión de Atlas. Los capitales se van, los ahorros se van. ¿Y dónde se van? Se van a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y qué hace el Banco Americano con la plata que recibe de los argentinos que le depositan allá para que el Estado argentino no lo robe con impuestos, no lo robe con confiscaciones, etcétera? Le presta a los americanos para que financie su consumo y su inversión. De manera que nosotros, que somos unos piojosos, terminamos financiando el crecimiento y el consumo de los norteamericanos. O sea, nosotros que somos pobres, financiamos a los países más ricos. Ese es el resultado del populismo y de las políticas progresistas, que se dicen progres, y todo tipo de intervencionismos y de estados intervencionistas. Primer camino hacia la rebelión de Atlas. Bueno, esta es la evolución del gasto público a lo largo de los últimos 30 años, o cosa por el estilo, a ver, 90, sí, más o menos. Fíjense ustedes que el gasto público consolidado era más o menos 30 puntos de producto, después acá baja por la licuación, la crisis del principio de este siglo, y estamos en 47 puntos de producto, o sea, estamos 17 puntos por arriba de lo que normalmente se gastaba en la década del 80 y del 90, cuando ya ese gasto público no era financiable. Se puede imaginar que si en los 80, en la década del 80, teníamos un gasto público de 30 puntos promedio del Producto Bruto, consolidado siempre, nación, provincias y municipios. Y eso derivó en mega inflación e hiperinflación, default en la década del 80, ahorro forzoso, bueno, todo tipo de confiscaciones, etc. Si esto no se pudo financiar, 30 puntos de producto no se pudo financiar, menos se van a poder financiar 47 puntos de Producto Bruto. O sea que sabemos que acaba de pasar algo importante. Y la pregunta es, ¿en qué se gasta? Y bueno, el Estado dice, y vamos a darle tarifas gratis a la gente artificialmente barata de colectivo, de subte, de tren, qué sé yo, no sé, de gas, de agua. Entonces, lo que empieza a dar es subsidios económicos. Fíjense ustedes que entre el 2006 y el 2015, el gobierno kirchnerista gastó 161.000 millones de dólares para mantener artificialmente bajas las tarifas del tren, la tarifa del colectivo, la tarifa de luz, la tarifa de gas, la tarifa de agua, etc. ¿Sí? Entonces, todo esto significó más gasto público, había que cubrirlo de alguna manera.
Y eso llevó a la crisis que teníamos. Después también el Estado dijo, no, bueno, acá hay 3 millones de personas que nunca aportaron al sistema provisional. Ustedes saben que tenemos un sistema de reparto. En la Argentina había en el 2001 3.300.000 jubilados y pensionados. Metieron 3,5 millones más, así, porque sí, y eso hay que pagarlo. Y entonces casi se duplicó, pasamos a 7 millones, ahora actualmente superan los 7 millones el total de personas que reciben jubilaciones y pensiones del Estado. Muchos de ellos nunca habían aportado al sistema. ¿Cómo funciona el sistema este de reparto? Los que están en actividad pagan un impuesto para las personas y las empresas pagan impuestos para mantener al que está jubilado. Muchas veces los jubilados se enojan conmigo y me dicen, no, ¿por qué nos pone como gente que pasaban por la ventanilla si yo ahorré y puse mi plata y aporté a lo largo del sistema de mi vida laboral, etcétera? Y la verdad es que no, esa persona no ahorró nada. No entienden que pagaban un impuesto para mantener al que estaba jubilado en ese momento. Así como cuando me jubilé yo, otros van a pagar impuestos para pagar mi jubilación, que lo hacen muy grande porque como autónomo estoy condenado a cobrar nada más que 18.000 pesos. Así que voy a tener que trabajar hasta el día que me muera. Después tenemos, por ejemplo, otro tipo de beneficios, como son los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. ¿Qué es esto? El Estado dijo, mira, todo aquel que tiene hasta el 76% del cuerpo que no puede utilizar, o mejor dicho, el 76% del cuerpo para arriba que no puede utilizar, y además es indigente, tiene derecho a recibir un subsidio del Estado. Obviamente el Estado no tiene plata, así que le tiene que cobrar a alguien. Fíjense ustedes que en el 2003 había 81.000 personas beneficiarios de pensiones por invalidez laboral y llegamos a tener 1.063.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. O sea que tenemos más o menos 1 millón más de inválidos en la Argentina sin haber tenido un tsunami, un terremoto, una guerra, nada. Aparecieron 1 millón de inválidos de golpe. Y hay un pueblito en el norte de Córdoba ahí, que se llama Guanaco Muerto, donde el 120% de la población cobra subsidios por invalidez laboral. O sea, viven 100 personas, 120 cobran subsidios por invalidez laboral. Un verdadero disparate propio de los estados saqueadores. Esto es parte de la política, por eso digo, la política se transformó en un gran negocio donde lo que los quieren vender es que los políticos son tan buenos, ellos tienen el monopolio de la bondad y tienen derecho a robarle el fruto de su trabajo a los que producen para dárselo a otros que más lo necesitan según su propio criterio. Esto hay que pagarlo, esto sale de 140, 150.000 millones de dólares de pesos al año. Hay que ver cuánto está este año, habría que ver el número porque no aprobaron el presupuesto todavía. Otro de los mecanismos para generar este saqueo es crear empleo público. En promedio, entre el 2003 y el 2017, que es el último dato disponible, el empleo público creció en las provincias en promedio un 70%. En Jujuy aumentó un 154%, en Tucumán el 138%, lo mismo que en Salta, Catamarca, etc. La que menos aumentó fue Formosa, 32%, pero no por eficiente, sino porque se habían metido a todos adentro del sector público, así que prácticamente no le quedaba más gente para meter. Lo cierto es que uno, por ejemplo, va a provincias como Catamarca o como La Rioja, y el 67%, 65% de las personas que trabajan están en el Estado. Obviamente no producen, cobran algo, ¿sí? Esto es parte de ese saqueo y de lo que es la rebelión de Atlas, de lo que se describe en la rebelión de Atlas. Estamos teniendo un Estado que crece porque los políticos corruptos necesitan conseguir votos y para eso necesitan dar cargos públicos, repartir subsidios, como estábamos mostrando antes, cerrar la economía y decirle al empresario, mira, yo te voy a cobrar muchos impuestos, pero no vas a tener que competir con el otro, te voy a poner una legislación laboral que te complique la vida, pero voy a hacer una cosa, no voy a dejar que entren productos del exterior, así que producir la camisa de porquería que quieras al precio más
disparatado que yo te voy a cerrar la economía para que otros más eficientes no puedan competir con vos. Y se va armando todo este sistema donde lo que tenemos es un estado saqueador o un estado una sociedad que vive en conflicto permanente. ¿Por qué? Porque viene el Estado y me saca a mí para darle a otro. Entonces yo reacciono y digo, no, pero pará, ¿por qué me estás sacando? Bueno, te voy a compensar. Entonces le saca un tercero y me da a mí, para compensarme lo que me sacó a mí para darle el primero. Y al otro que le sacó reacciona y dice, bueno, yo te voy a compensar, y le saca un cuarto para darle al tercero, para compensarlo por lo que le sacó a él para darme a mí. Y para compensarme a mí de lo que me sacó a mí para darle a otro. Y así vamos todos enganchados en un sistema donde todos nos robamos a nosotros mismos. Es un Estado que nos saqueamos todos al mismo tiempo a través del propio Estado. Es el Estado el que administra ese saqueo. Es el que roba en nombre de todos y va repartiendo el botín de guerra que va generando con estas políticas de distribución que ellos dicen que son solidarias. Si uno mira el resultado final de todo esto, en Argentina quedó así. Hasta antes de la cuarentena es este dato. Todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar algún cheque, ya sea porque tiene el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario, el Plan Nacional de Protección Social, el Plan Nacional de Primera Infancia, becas Progresar, pensión por invalidez laboral, expresos políticos, o sea, estos son tipos que estuvieron tirando bombas y matando gente y ahora tienen un subsidio. Y además de eso, pueden girar un tipo de cambio de preferencia para mandar la plata al exterior, cosa que si cualquier otro ciudadano no lo puede hacer. Pensiones a madres con más de 7 hijos, pensiones a veteranos de Malvinas. En el momento que más soldados hubo en Malvinas eran 10.000, hay 22.000, no sabemos dónde salieron los otros 12.000. Pensiones graciables, estos son los diputados que pueden dar pensiones a quien se le dé la gana. Hacemos futuro, no sé qué futuro están haciendo, uno de porquería. Bueno, en fin, tenemos seguro por capacitaciones de empleo, pensión universal por adulto mayor. Estos son algunos de todos los programas que hay que administra el gobierno nacional a través de distintas agencias. Yo me tomé el trabajo de revisar el presupuesto del año pasado. Es muy difícil porque no está todo concentrado en un solo ministerio. No está todo en el Ministerio de Desarrollo Social, está en el Ministerio de Desarrollo Social, está, por ejemplo, qué sé yo, no sé, en el Ministerio de Trabajo, en la Comisión Nacional de no sé qué historieta, y así tenemos todo, está muy distribuido. Es un trabajo infernal buscar los datos, pero en su momento los compaginé, consulté con la gente del Ministerio de Economía y dice, mira, a nosotros nos da más o menos lo mismo, no había grandes diferencias. El empleo público en total, en relación a las provincias y los municipios, hay 3.700.000 empleados. En total, todos los meses, casi todos los meses, hasta antes de la cuarentena, pasaban casi 20 millones de personas por la ventanilla del Estado a buscar algún cheque. O sea, 20 millones de personas, para que ustedes tengan una idea, es más o menos la mitad de la población argentina, sin tomarlo a los menores de edad. O sea, si tomamos los menores de edad son 44 millones. Ahora, sacamos eso y se pueden dar cuenta que nos acercamos, 20 millones, se acerca mucho a los 18 millones de personas que se considera como la PEA, la población económicamente activa, los que pueden trabajar. Casi la misma cantidad de personas que podrían estar trabajando pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. ¿Cuántas personas trabajábamos? Ahora ya no, es menos, ¿no? Hasta antes de la cuarentena. Pagando impuestos para sostener esto. En total eran 8,5 millones, pero en realidad acá hay que sacar los asalariados de casas particulares, que son las empleadas domésticas, que en realidad no aportan impuestos ahí, los monotributistas en parte, y tendríamos a los asalariados de relación de dependencia, que ya son menos de 6 millones, los autónomos,
Digamos que con toda la furia, si poníamos a los monotributistas a la mitad de los monotributistas, porque hay monotributistas que trabajan en el Estado también, estábamos en 7 millones, o sea que 7 millones bancaban a 19, casi 20 millones de personas. Absolutamente inviable. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto hace que la gente se harte de ser explotada. Tengo un montón de amigos que están haciendo ya el tiempo de vida suficiente en Uruguay para tener la residencia fiscal. Otros se van directamente a otros países y seguramente hay empresas que cierran en Argentina, y se van, se están yendo y se van cerrando empresas, así que va quedando gente desocupada. De estos 6 millones que estaban en relación de dependencia, algunos empezaron a pasar a este grupo, al que empezara a cobrar el 50% del salario que le paga el Estado por la cuarentena. Así que más el aumento de la desocupación que hubo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es gente que se empieza a ir de la Argentina, se cruza a Uruguay, donde la calle Pou está haciendo una reforma tributaria que si funciona, vamos a tener cruzando el charco vamos a tener un Miami de un lado y del otro lado una Venezuela, más o menos, ¿no? Entonces, esto es absolutamente inviable. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Yo siempre doy el ejemplo de Irlanda. Irlanda era un país pobre, tenía, allá por la década del 80, la gente se iba, era una irregularidad también, producía papa de mala calidad y la gente se iba de Irlanda. Hasta que decidieron hacer unas reformas económicas e integrarse al mundo. Yo les mostraba antes que que Argentina exporta unos 70.000 millones de dólares al año, y que podría estar exportando 570.000 mínimo, pero mucho más podría exportar en realidad. Y siempre tomo el caso de Irlanda porque Irlanda, fines de la década del 80, hace grandes reformas económicas e institucionales, decide incorporarse al mundo, baja el gasto público en términos nominales, agarraron la educación y dijeron menos 7%, Fuerzas Armadas menos 10% y así sucesivamente bajaron el gasto, lograron el equilibrio fiscal, bajaron los impuestos. Hoy en Irlanda a una empresa que se instala no le cobran más del 12,5% de impuesto a las ganancias. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que Irlanda, nosotros nos quedamos con las exportaciones acá abajo. Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año. Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de Formosa. Tiene 4,8 millones de habitantes, no tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta, no tiene litio, no tiene nada de eso. ¿Qué es lo que tiene? Tiene instituciones. Tiene instituciones que son reglas de juego. Y esas reglas de juego son, mira, para ganarte la vida tenés que laburar y progresar y el Estado no te va a sacar la plata cuando vos produzcas. Esto llevó a que Irlanda exportase, en este momento 400.000 millones de dólares al año está exportando, donde la mitad de lo que exporta son helicópteros, aviones, todo lo que es equipamiento para, estudios médicos, industria farmacéutica, y la otra mitad es conocimiento, la industria del conocimiento, todo lo que es software, etc. En cambio, nosotros nos quedamos acá rezando para que llueva y podamos exportar 70.000 millones de dólares, a pesar que tenemos la pampa húmeda y todo eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo este dato? Irlanda en este momento tiene un ingreso per cápita anual de 70.000 dólares anuales aproximadamente por habitante. Nosotros, si llegamos a los 12.000, a los 12 o 13.000 dólares por año en este momento, es toda una gloria. O sea que de ser Argentina, como vamos a ver, un país que tenía un ingreso per cápita más grande que Irlanda, pasamos a hacer nada al lado de Irlanda, y estoy tomando Irlanda, pues un país chico, pero podría comparar con otros países como vamos a ver ahora. Por ejemplo, Argentina en 1921 tenía un ingreso per cápita de 60, esto es en dólares constantes, ¿no? De datos de Angus Madison. Tenía un ingreso per cápita de alrededor de 6.000 dólares por habitante. Irlanda tenía un ingreso de 3.400 dólares por habitante. En el 2016 tenía
$57.000 de ingreso por habitante, los otros 18.000. O sea que de tener la mitad del ingreso per cápita nuestro, Irlanda pasó a más que duplicarnos, y ahora, esto es en dólares constantes, si lo tomo en dólares corrientes, son los $70.000 anuales versus los 12 o 13.000 que tenemos nosotros. Corea, país al que mirábamos con desprecio, decíamos, Corea no tiene nada, Corea del Sur, obviamente, ¿no? Tenía un ingreso per cápita de $1.000 y nosotros 6.000, o sea, 6 veces más. Corea pasó a tener el doble que nosotros. Italia estaba por debajo nuestro, pasó a tener el doble nuestro. Taiwán, que nos reíamos de los paraguas de Taiwán, $1.400 por habitante, contra 6.000, Taiwán nos supera ampliamente, como ustedes ven. Chile, y bueno, podría seguir con los ejemplos, España, lo mismo. Argentina se quedó por completo y del resto del mundo. Todos estos ejemplos, no estoy dando el ejemplo ni de Alemania, ni de Estados Unidos, ni de Japón, para que no me digan, no, bueno, Japón está ahí, pero para que no me digan, no, porque los alemanes son los alemanes, los americanos son los americanos, en esa historieta. Son todos países que estaban peor que nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nos muestra esto? Esto nos muestra la decadencia argentina, y esa decadencia está llevando a que la gente se haya hartado ya de vivir en un país cada vez más pobre. Un país que es pobre porque las reglas de juego dejaron de ser las reglas que imperaron en la Constitución de 1853, 1860, es decir, las reglas de la libertad, donde la gente podía desarrollar su capacidad de innovación, ser dueño del fruto de su trabajo, el Estado no lo estorbaba, nos incorporamos al mundo, competíamos, captábamos inversiones como consecuencia de eso. Las principales inversiones venían de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Venían olas de inmigrantes porque venían no a morirse de hambre, sino que venían a la Argentina porque sabían que acá tenían oportunidades de progreso por las condiciones que había para poder progresar. Los dos lugares donde se iban los inmigrantes de Europa era a Estados Unidos y a la Argentina, que tenían sistemas institucionales muy parecidos. ¿Qué es esto que estamos viendo? Es una Argentina que se va desintegrando como consecuencia de las políticas de saqueo en las cuales los políticos decidieron que ellos tienen el monopolio de la bondad y tienen derecho a sacarle a uno para darle a otro y repartir y así ganar votos. Cuando mira Cambiemos y mira el kirchnerismo, dice, bueno, en realidad querían hacer lo mismo, porque la competencia era a ver cuál de ellos había repartido en un momento dado más planes sociales que el otro. Eso era lo que decía Marcos Peña en su momento. Esta es una parte, pero además todo esto lleva a la corrupción, porque obviamente cuando el Estado interviene, si yo tengo la lapicera para decir, este gana, aquel pierde, para que aquel gane me tiene que dar algo. ¿Sí? O sea que la política se transforma en un gran negocio porque al ser el dueño de la lapicera que decide la vida y la fortuna sobre las personas, puedo matar a uno y salvar a otro, o a ese que quiero salvar le digo, mira, yo te salvo, pero si me das una parte de lo que te doy, porque le estoy sacando a otro. O sea que crece la corrupción. La corrupción va atada a la violación del orden institucional. ¿Qué quiere decir esto? Necesito que la justicia no funcione porque si me agarran con todos los chanchullos que tengo, me liquidan. De manera que el paso siguiente es tener a la justicia controlada y tener a los peores en el gobierno. Esto es el capítulo 10 de Camino de Servidumbre de Hayek, que en el capítulo 10 dice, ¿por qué los peores llegan al poder? Porque en realidad cuando tienen a un líder que les marca el camino, dice, miren, vamos a robar y vamos a controlar el país de esta manera, para eso tenemos que hacer las barbaridades más grandes en términos de violación de derechos, la gente que esté dispuesta a hacer esa tarea sucia, no la voy a encontrar entre la gente más intelectual y más desarrollada y con valores. La voy a encontrar con los peores valores que pueda haber en una sociedad y entre los más brutos si es posible. Entonces, el Estado se va construyendo en base a los peores, y los peores terminan gobernando y la decadencia sigue progresando. El resultado es entonces
que la opción es, o la gente lucha para cambiar la cosa que ya se hace bastante difícil, porque somos 7 millones que trabajamos en blanco, que tenemos que decirle a 17, a 20 millones, che, mirá, vos vas a tener que empezar a laburar, ¿sí? No vas a poder seguir viviendo de mi trabajo. Quedamos en desventaja desde el punto de vista de esta competencia populista en que se transformó la democracia. Y la otra es empezar a ir. Yo creo que la Argentina está teniendo eso. Las empresas se están yendo, las personas empiezan a ir, y vamos a ver que si esto no cambia, ese flujo hacia el exterior va a continuar. Y en Argentina va a quedar entonces un sector que va a ser la nomenclatura y abajo todo el lumpen, toda la gente pobre, como quedó, como es en el caso de Venezuela con el chavismo. Si esto no cambia, obviamente, si los argentinos no logramos cambiar el rumbo que está teniendo Argentina. Mi conclusión es, y voy terminando ya con esto para pasar a las preguntas, porque creo que hablé más de 40 minutos, ¿no, María? Mi conclusión es, miren, Argentina es el típico ejemplo de la rebelión de Atlas, donde es un saqueo entre todos contra todos. ¿Sí? Eso lleva a la corrupción, a la violación del orden jurídico, a la destrucción del orden republicano, y a que la gente que ya no quiere seguir luchando se vaya a vivir a otro país. Y cuando se van los productivos, los que no son productivos y vivían de los productivos, empiezan a pensar cómo voy a hacer para sobrevivir si se van los productivos y no me van a seguir manteniendo. María, hasta acá llegué. Si querés, vamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Roberto. Hiciste con muchísima claridad toda la situación. No sé si reírme o llorar al final de esto, pero muchas gracias porque, digamos, de alguna manera uno empieza a clarificar y a tener mucho más, a empezar a formar este rompecabezas que es el gran problema de Argentina, ¿no? Y yo me acordaba de esta frase de Ayn Rand, que justo la busqué porque resume bien todo lo que dijiste, que mucha gente la debe conocer, pero que dice: cuando advierta que para producir necesito obtener autorización de aquellos que no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia aquellos que trafican no con bienes sino con favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos gracias a sobornos e influencias, no por su trabajo, y que las leyes no le protegen contra ellos, sino que al revés, les protegen a ellos de usted. Cuando reparen que la corrupción es recompensada y la honradez pasa a ser un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su propia sociedad está condenada. Así que eso creo que fue un buen resumen de todo lo que acabas de mostrar. Y le pido a la gente, por favor, que manden sus preguntas acá en el Q&A. Ya tengo algunas, tengo más o menos unas 10 preguntas, así que vamos a ver si tenemos tiempo para responder todas. Pero déjame, ya tomo el beneficio de ser la anfitriona acá. Todo lo que describiste, lo que Ayn Rand describe en esta frase, de alguna manera estamos depositando un poco la culpa en los políticos corruptos que tenemos, pero la realidad es que en toda la gran parte de los países de la región, de América Latina, son democracias, así que la mayoría de la gente está eligiendo eso, y yo tengo un poco esta idea de que en el fondo lo que el político hace es, mira para dónde viene el viento, qué es lo que quiere la gente, y ofrece eso. Entonces, los políticos de alguna manera son una consecuencia de los valores imperantes en la sociedad. La gente quiere que se redistribuya, la gente ve a los empresarios como los explotadores, la gente ve a los yanquis como los imperialistas, es decir, hay una confusión de valores importante en la población que hace que elijan a este tipo de políticos. Es grande, ¿no? Que estamos condenados porque nuestros valores morales parten del sacrificio, ¿no? Que tenemos derecho a sacrificar a algunos en pos de otros, en favor del bien común que nadie termina de definir. Entonces la pregunta que hago es, ¿cómo hacemos? Esta sería como la primera pregunta, es, ¿cómo hacemos para trabajar en esos valores en la sociedad? Obviamente no hay una fórmula mágica, pero ¿por dónde empezamos? A ver, mi primera duda es, que siempre me la planteo cuando debato con Alejandro Gómez, historiadores como Alejandro Gómez, Ricardo López Gotic y demás. Digo, bueno, Juan Bautista Alberdi toma buena parte del espíritu de la Constitución de Estados Unidos y la pasa a la Argentina. Y la pregunta es,
existían esos valores, o sea, lo que vos tenés en el papel, ¿coincide con los valores que imperan en la sociedad? Sí, o sea, porque por ahí vos estás poniendo ciertas reglas de juego que es una sociedad que no quiere esas reglas de juego, porque tiene otros valores, ¿sí? Eh, y es muy difícil de responder porque en ese momento lo que era la votación era relativo, ¿no? Porque los sistemas democráticos en todas partes del mundo eran muy relativos. Yo creo que algo hubo, y creo que tuvo que ver con el sistema educativo, pero esto es para el debate, eh, donde el Estado creó la imagen de el nacionalismo y del el patriota que muere pobre, ¿sí? El soldado que muere pobre, y como me decía siempre José Ignacio García Hamilton cuando escribió el libro de Don José, entonces dice que San Martín murió pobre. No, San Martín murió riquísimo, tenía mucha plata, le había ido muy bien en la vida. Pero acá se construyó una imagen de el político que muere pobre. O sea que ya empezaste mal, y eso lo transmitiste en las escuelas. Además, se empieza a ver, este es otro debate que tuvimos también con Ricardo López Gotic y con Alejandro Gómez, porque ese es el momento donde se producen las grandes migraciones. Y en realidad a esa gente no le importaba la política, venía a trabajar, ¿sí? Y entonces del interior mismo del país, etcétera, veían y dicen, che, pero acá, ahí hablan todos en italiano, venían de otros países y se instalaban y decían, estamos perdiendo nuestra identidad. Entonces se empieza a crear toda una cultura educativa nacionalista, ¿sí? Sarmiento, que en 1869 hace el primer censo y ve que el 70% de la población era analfabeta, yo creo que no se equivoca cuando dice hay que educar. O sea, el tema es que, bueno, depende de qué eduques, ¿sí? Si educás para ser un pueblo, digamos, laborioso, o si educás con valores equivocados. Tal vez una explicación podría venir de ese punto que fue lo que generó la crisis después, o el cambio de valores en a mediados de la década del siglo XX, perdón, a mediados del siglo XX. Tal vez sea uno de esos puntos. O sea, que el debate acá no es qué hacemos con el tipo de cambio, etcétera, sino cómo cambiamos los valores que hoy imperan en la sociedad. Así que muchas veces la gente me dice, no, se tienen que juntar 6 economistas y ayudar al gobierno y cambiar. Y, escúchame, el economista no puede resolver este problema. Porque esto no, si yo te digo, mira, el gasto público está en 47 puntos de producto, es un dato. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué llegaste a ese nivel? Y ahí entras en los problemas de los valores. Le saco a uno, le doy al otro, etcétera, ¿sí? Entonces, yo creo que el gran debate es, es en términos de las ideas y de los valores, ese primer punto, que tiene que imperar en la sociedad. Y como decía el querido amigo Armando Rivas, que falleció la semana pasada, lamentablemente, siempre me decía, dice, mira, este debate es un debate del capitalismo, la superioridad del capitalismo es por una cuestión ética, no es por eficiencia solamente. Nosotros hacemos siempre hincapié en la eficiencia y nunca ponemos el acento en los valores, en la parte ética, ¿sí? Me parece que nuestro discurso tiene que cambiar hacia ese lado para ver si podemos hacerle entender a la gente que de esta forma va a ir a la pobreza más absoluta y irrecuperable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, Acá ¿cómo se hace ese debate? Y eso es muy difícil. eso da para el próximo seminario. Eso, claro, ¿cómo se hace para cambiar los valores? ¿Viste? Es todo un debate, ¿no? Yo creo que Sí. no hay atajo ahí, ¿no? Es una mente a la vez, de a poquito. Acá Yodo Vineri pregunta, si crees, como sostenía en Rank, que en algún momento podremos llegar a justamente esta revolución de valores hacia una sociedad más libre, o inevitablemente tenemos que pasar por el caos, o inevitablemente deberá reinar el caos para que logre suceder algo así como la rebelión de Atlas a nivel mundial. ¿Pensás que No, tenemos a que nivel tocar mundial, fondo para. No antes? puedo resolver el problema en Argentina, me preguntaba a nivel mundial. No, pará. Concentrémonos en un caso porque todo no puedo. Si puede haber en la Argentina una rebelión. Mira, a ver, Podemos llegar en a la términos. situación en la que la gente se canse realmente y haya una especie de rebelión o revolución pacífica, pero revolución al fin.
puede haberlo, podría ocurrir. Yo no creo que no se salga de estas cosas sin una gran crisis, francamente. Aunque también se puede argumentar que nosotros vivimos un montón de crisis y nunca salimos adelante. Vivimos la crisis del Rodrigazo en el 75, el 82 la licuación de pasivos, el 2001, el 89 la hiperinflación, 2001. Bueno, tuvimos 3 millones de crisis y cada vez que estamos en el pozo, en vez de salir, cavamos y nos hundimos más, ¿no es cierto? Entonces, tengo mis reservas. O sea, en principio, uno diría, cuando tenés una crisis, una oportunidad, nosotros parece que venimos desaprovechando las crisis oportunas todo el tiempo, ¿no? Pero hay un dato que ocurrió hacia fines de la década del 70, principios del 80, cuando Margaret Thatcher gana en Inglaterra las elecciones y al poco tiempo Reagan gana las elecciones en Estados Unidos. Recordemos que Inglaterra era un país que estaba en una decadencia fenomenal. Yo en el año 78, no estaba ya justo cuando estaba el debate, Inglaterra estaba en una decadencia fenomenal, hasta tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional a ver si le salvaba las papas. Primero hablaron con el presidente de Estados Unidos para que le prestase, porque estaban muertos con los laboristas, pero también los conservadores eran bastante ineptos. Y dentro de los republicanos en Estados Unidos tenía tipos como Richard Nixon, ¿sí? Que era un keynesiano y declaró la inconvertibilidad del dólar al oro, por ejemplo, ¿sí? Y aparece un Reagan y aparece un Margaret Thatcher y eran dos grandes líderes que hubo en el mundo que yo no sé si no influyeron cuando se cae el muro de Berlín, gracias a ellos y a Juan Pablo II. Ya sé que a vos te va a agarrar el ataque si hablo de religión, pero no importa, no, te vas a tener que bancar. Y yo no sé si eso nos llevó a que Menem no viese que el mundo estaba haciendo para otro lado. No sé si me explico. O sea, siempre me pregunté, ¿por qué cambió Menem en el peronismo? Porque venía con la revolución esa del salariazo, no sé qué cosa iba a hacer, bueno, en fin. Y de golpe cambia. Yo creo que el mundo influyó muchísimo en la Argentina, es mi impresión. Ahora, yo no veo líderes mundiales en este momento de la talla de un Reagan o de la talla de una Margaret Thatcher. Tampoco vamos a decir que tienen que ser ANCAP, absolutamente anarcocapitalistas. Yo, y perdóname, ahí voy a hacer mi comentario, hay muchos ANCAP que te hablan tienen la vara, viste, del liberalómetro, ¿sí? Entonces, se van juzgando si sos o no liberal, etcétera, y usan los datos de la generación del 80 para mostrar cómo creció Argentina. Y la generación del 80 no fue ANCAP, fue con tendencia liberal y en algunos puntos fue desarrollista. O sea, vos en la realidad haces lo máximo que podés para acercarte a un modelo liberal clásico, vamos a ponerlo de esta forma. Eso es con lo que yo me conformo y me parece que poco aportamos cuando en los debates públicos, me parece bien en los debates cerrados. Ahora, cuando los debates públicos empiezan, yo soy paleolibertario, no, yo soy ANCAP, no, yo soy miniarquista, yo soy... El tipo que vive todos los días dice, ¿y este de qué me está hablando? Están todos locos. Si yo no puedo llegar a fin de mes y me vienen a discutir que uno es minarquista, el otro paleolibertario, el anarcocapitalista, está fantástico para los debates cerrados. Ahora, para los debates abiertos, me parece que es muy poco el aporte que le damos a la gente, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo digo, para ubicar un poco a la gente. Claro que yo no soy anarquista, yo soy, creo en un gobierno muy limitado el respeto por acerca de garantizar los derechos. Liberal clásica. Liberal clásica. Sí, se puede decir que sí. Bueno, para seguir acá, tenemos un anónimo que pregunta, ¿crees que en el mediano plazo este gobierno podría empezar un proceso de estatización como Venezuela? ¿Pensás que existe la chance de que vayamos por ese camino? Eso lo quieren hacer. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar o no? No sé. Francamente, a ver, el otro día se armó un lío, estaba en una mesa ahí en la comida que hace la televisión, el programa de Mirta Legrand, y estábamos hablando, debatiendo, claro, pinté un panorama y Juana Viale dijo, bueno, y termina el mandato, porque con lógica lo pregunto, ¿sí? Y salieron todos a tirarle cañonazos, qué sé yo. En realidad esa hizo una pregunta, te digo, es la pregunta que se hace todo el mundo. Yo que me paso dando charlas para clientes, te dicen, che, ¿y estos aguantan? Y no es ningún sacrilegio preguntar eso, porque la Constitución misma prevé
que el presidente puede renunciar, o porque se enferma, o porque no quiere seguir, o porque se le fueron las cosas de la mano, o lo que sea. Así que es válida la pregunta. Yo lo que no sé es si van a poder, dado el caos económico que tenemos por delante. En los próximos meses vamos a ver una Argentina catastrófica, pero realmente catastrófica. No tenemos noción de la crisis económica y de la crisis social que viene. Pero eso no voy a profundizar, porque como te dije, no quiero hablar tanto de las coyunturas. Lo que sí les puedo decir es, esto no va a ser gratis, y ahí es donde aparece la duda. ¿Van a poder llegar a hacer lo que quieren o les estalla todo? O lo pueden hacer, pero ya estableciendo una dictadura más feroz, ¿no? Que ahí entras en una narcodictadura. Yo un poco también lo que escucho en mucha gente, es que tenemos también los valores trastocados en el sentido de que aquellas personas que mandan sus ahorros a una cuenta de afuera y que no quieren declararla acá, los tratamos de delincuentes, aquella persona que se trae, no sé, un iPhone o una computadora desde afuera y no quiere declararla a la aduana, es un inmoral. Aquella persona que decide despedir a un empleado porque no tiene más plata para pagarlo, lo que fuera, ¿cómo puede hacer eso? También no se está preocupando por los demás. Entonces, la persona común también le han metido en la cabeza que de alguna manera lo bueno y lo moral es esto de sacrificarse permanentemente por los demás, es decir, tu proyecto de vida, vos querer hacerte más rico, siempre respetando los derechos de los demás, es decir, no es valorado, lo valorado es la persona que está dispuesta a dar su vida en el camino por los demás, y algunos, siempre vas a tener los dos lados, ¿no? La persona que se aprovecha de eso y dice, ok, da tu vida por mí, y aquella persona que, como decís vos, se viene cansando. Y acá Santiago pregunta es, ¿cómo, a ver, ¿cómo le transmitimos a los Eddie Willers, que son todas estas personas, digamos, que trabajan y que realmente quieren ir adelante y lo quieren hacer en forma honesta, para que no se queden resignados y reaccionemos ante los eventos que nos van quitando nuestra propiedad a través del saqueo, día a día? Bueno, a ver, somos un grupo reducido que queremos cambiar el país, por esta forma, en comparación a lo que es el conjunto de la sociedad. ¿Cómo era la frase de Edmund Burke? El problema es cuando los buenos no hacen nada, ¿no? Entonces, lo que yo noto es que muchos dicen, ah, no, pero esto no puede ser, hay que hacer algo, y el hay que hacer algo es hacerlo vos, no yo. ¿Sí? O sea, no quieren involucrarse. Y 5 tipos solo no pueden cambiar esto. Entonces, ahora sí estoy notando que mucha gente, el día de hoy me estuvieron mandando todo el tiempo información, gente que se quiere sumar a proyectos para cambiar el país. Sí estoy viendo un gran interés de la gente para cambiar. Esto es, o todos nos ponemos a trabajar, todos los que pensamos más o menos parecidos, nos ponemos a trabajar para que cambie el país, o ganan los malos. Ahora, que quede algo en claro, no vas a poder hacer algo que sea absoluta y puramente liberal, ¿sí? Pues entonces va a venir el tipo y te va a decir, ah, vos no sé qué cosa, viste qué sé yo, dejase abierto aerolíneas, yo no sé, cualquier cosa. Entonces ya dejaste de ser liberal, no, vas a poder avanzar hasta donde podés avanzar. Margaret Thatcher avanzó todo lo que pudo, y Reagan avanzó todo lo que pudo, no desarmaron todo lo que había, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que dejar esa parte de lado y empezar a hablar en serio. Vas a tener que construir una fuerza de centro-derecha, lo más liberal conservadora que puedas, liberal conservadora en términos de Estados Unidos, en términos de Inglaterra, y tratar de forzar un cambio hacia ese lado. Y para eso tenés que demostrar que tenés peso político. Y eso se consigue viendo si conseguís votos o no conseguís votos. Y eso tenés que salir a pelearlo. Ahora, no son todos los que están dispuestos. ¿Para formar algo, digamos, para presentar una propuesta política dentro de los 3 años? ¿Pensás que es el momento o todavía? No, para el año que viene. Hay que hacerlo para el año que viene y empezar a construir, a tomar puestos en los congresos, etc. Hacer una candidatura presidencial es un disparate, porque en la Argentina hay 100.000 mesas que escrutar, tenés que tener una legión
de gente que te esté contando los votos para que no te los roben, de manera que eso es un disparate. Lo que vos podés hacer es empezar por distritos a empezar a ganar posiciones, ¿sí? Y vas a tener que hacer acuerdos con gente que no piensa exactamente como vos, pero por lo menos respeta ciertos principios básicos. No vas a poder negociar menos de esto no lo podés negociar. Ahora, hay muchos que me dicen, bueno, no, yo me siento más cómodo en el debate de las ideas. Bueno, me parece bien. Y otros te dicen, es incompatible una cosa con la otra. Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, todos los que eran los federalistas y antifederalistas, que fueron grandes escritores que escribían bajo seudónimos, terminaron siendo presidentes, gobernadores, secretarios del Tesoro, asesores del presidente, etcétera. Todos ocuparon cargos públicos. Juan Bautista Alberdi fue diputado por Tucumán en la Argentina. Bastiat, que tuvo su gran influencia, fue miembro de la Asamblea. Edmund Burke también fue miembro del Parlamento Británico. De manera que no es cierto que sea incompatible el desarrollo o la capacidad intelectual o la inclinación intelectual con la actividad política. No es verdad. No es que, al contrario, lo que necesita la Argentina y lo que necesita el Congreso es levantar el nivel de debate. Vos mirás el Congreso de la Nación y están sentados un montón de tipos que hacen un stand-up. No se les cae una idea ni por casualidad, porque el sistema está armado para que levanten la mano, ¿no? Y hagan el show en el momento en que los enfoca la televisión. Necesitamos levantar el nivel de debate, como cualquier debate que vos podés leer de principios del siglo XX del Congreso de la Nación, que eran debates de nivel académico, porque los socialistas argentinos eran los que mejor argumentaban en términos económicos muchas veces, ¿sí? Ese era el nivel de debate. Entonces, yo diría, también el que se siente más cómodo en defender las ideas y no quiere hacer política, me parece bien. Pero no es incompatible una cosa con la otra. Estoy de acuerdo. Acá hay varias preguntas un poco con el mismo tono y que se refieren a cuán cerca estamos de una posible rebelión fiscal. ¿Existe la chance de que comience un proceso así, quizás de algún grupo, de decir, bueno, nos juntamos y empezamos con esta rebelión fiscal? Y llegado el caso, ¿eso podría ser un primer paso para que el gobierno se empiece a replantear un poco todas las políticas económicas que está adoptando? ¿O pensás que estamos La muy primera lejos? rebelión, ya está viendo una rebelión fiscal, toda la gente que está averiguando cómo irse a hacer su residencia fiscal en Uruguay, porque en Argentina te matan. Esa es la primera rebelión fiscal, es la rebelión de Atlas. ¿Sí? ¿Verdad? Así que, ahora, perdóname, porque muchos te dicen, no, ¿y cómo hacemos para hacer una rebelión fiscal? Y eso es complicado, porque yo suponete que salgo con el sable y digo, al ataque. ¿Viste? Se da la vuelta y a los 5 minutos no tenés a nadie atrás, estás solo combatiendo. Esto no es común. Entonces, yo creo que cada uno va a hacer la rebelión fiscal a su manera. Algunos se van a ir, van a fugar su capital y otros se van a ir del país directamente si siguen estas condiciones, ¿no? Yo creo que también parte de toda la gente productiva es más individualista, ¿no? Está pensando de alguna manera cómo sobrevivir, cómo producir, cómo crear, y no funciona como colectivo, que en definitiva también para estas cosas puede ser contraproducente, porque de alguna manera no trabajás en conjunto con toda la gente que piensa como vos para generar realmente un cambio. A veces necesitas un movimiento fuerte como para generar algo así, ¿no? Bueno, dentro del liberalismo lo ves perfectamente. Basta con recorrer las redes sociales para ver cómo se insultan uno con otros. Y saber quién es el más enemigo de todo dentro del liberalismo. Bueno, ya lo lograremos. Acá pregunta Patricia de la Rúa. ¿La religión no juega un papel importante en estos valores imperantes? Yo supongo que Patricia se refiere un poco yo creo que toda Latinoamérica hemos adoptado mucho el tema de la religión católica, que más allá de los buenos valores que pueda tener, pero hay un poco esta idea de que la ambición no es algo bueno, que el sacrificio por los demás es lo que realmente vale, esto de que ningún pobre entrará al centro, al reino de los cielos y demás. Sí. El Papa presenta, ¿no? Un poco todas esas ideas. ¿No crees que eso, yo tengo mi propia opinión al respecto, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto? A ver, vamos por partes. Yo creo que pudo haber tenido influencia en el pasado, no sé si la tiene tanto ahora. La religión católica, ¿sí? Dice alguien católico y que estudió en la UCA
y leyó las encíclicas y etc. No soy católico practicante de la misa todos los días, pero soy católico. Dicho esto, le diría, aclaremos un punto que me parece que es importante. Cuando el Papa habla de economía, puede decir la burrada más grande y se la puede rebatir. Porque acá se confunde y se cree que el Papa habla ex cátedra. Ex cátedra es que está asistido por el Espíritu Santo y es infalible. Eso es para las cuestiones de dogma de fe. Y es más, eso del ex cátedra se queda en 1871, si mal no recuerdo, con el primer concilio Vaticano, porque como había una interna entre ellos, dijeron, bueno, listo, a partir de ahora el Papa habla ex cátedra, es asistido por el Espíritu Santo y no se equivoca, nadie le puede discutir, ¿sí? O sea que sacaron un DNU más o menos como para establecer este principio. Y la gente cree que lo que dice el Papa es palabra de Dios, y no es así. El Papa cuando habla de economía, puedes hablar como, no sé qué es eso, puede ser un Kicillof si querés hablando, que lo es. De hecho, él hace exactamente lo contrario a lo que es la religión católica, incentivar el odio y el enfrentamiento. Porque él lo que está diciendo permanentemente es, vos sos pobre porque el otro es rico, ¿sí? Entonces, está permanentemente haciendo lo inversa de lo que debería hacer un papa, que es generar armonía y el respeto entre los seres humanos. Es lo que genera es confrontación y odio entre ellos. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto hay que denunciarlo como católico, no hay que tener miedo de hacerlo. Primero, cuando habla de economía, decir, mire, no sea burro, no se mete en lo que no sepa, ¿sí? Y además usted, eso de que habla, ¿cómo se llama? Ex cátedra, que está asistido por el Espíritu Santo, es por DNU, porque se lo decidieron ustedes. Así que, con esto no quiero afectar los sentimientos de nadie en términos religiosos. Estoy describiendo lo que son los hechos históricos. Históricamente, el ex cátedra nace de ahí y desde el punto de vista económico, el Papa habla como si hablase mi amigo Chiche Helmut, qué sé yo, no sé, lo mismo. Es la opinión de él. Gracias, Roberto. No sé si te contesté. Yo creo que sí. Después es un lindo tema también para debatir cuánta influencia hoy todavía ejerce la religión. Yo creo que por ahí no tanto en términos autoritarios, pero sí en los tipos de valores que nos enseñaron de chicos y que todavía estamos bastante, los tenemos, yo no diría que en el ADN, porque creo que uno puede cambiar, pero creo que los hemos adoptado bastante. Pero da para otra charla. No lo sé. Les pido a las personas que no escriban más preguntas porque no vamos a llegar a contestar incluso las que tenemos. Hablando un poco, mencionaste el tema de la importancia de la educación, ¿no? Y cómo de alguna manera hoy, con todos los contenidos dictados por el Estado, estamos adoctrinando muchos chicos. Y acá Máximo pregunta, ¿qué posibilidades ves en la sociedad política actual que aparezca un nuevo Sarmiento o un buen educador que logre cambiar este ciclo, digamos, de educación estatal y estamos, digamos, educando pequeños colectivistas permanentemente? ¿Ves que se puede dar algo así? Que Primero cortemos... tenés que llegar al poder. Si no, no puede cambiar nada. Ahora, por eso no es cuestión de ganar las elecciones, es cuestión de ganar las elecciones para hacer algo en concreto, ¿sí? Y yo creo que el error de Cambiemos es tratar de ganar las elecciones. No, no es eso solamente. Cambiar las elecciones para hacer algo en concreto. Por supuesto que no vas a cambiar todo de un día para otro, lleva tiempo. Un país desde que entra en la racionalidad hasta que puede progresar pasan 15 o 20 años, mínimo. ¿Mm? Los procesos son muy largos. ¿Cómo cambiar la educación? Mirá, a ver, yo creo que la mejor forma es que los colegios compitan por la currícula que ofrecen. ¿Sí? O sea, el ministro, no tiene que haber un ministro que diga tantas horas de matemática, tantas horas de historia, tantas horas de lenguaje, tantas horas de no sé qué historieta. Eso lo tiene que hacer, cada colegio prepara su currículo, ofrece, y los padres decidirán cuál es el colegio que en precio y calidad le ofrece la mejor educación para lo que él considera su hijo. Pero no tiene por qué haber un burócrata que venga a decirme cuántas horas de matemática tiene que estudiar mi hijo. Punto uno. Ahora, y después está el tema del financiamiento, que es aparte, que es el tema de los vouchers o no vouchers, se ponen o no se ponen, en fin. Y lo que podemos hacer
mientras no estemos en el poder. Bueno, hoy tenemos estas herramientas para poder difundir ideas, que hace 20 años atrás no las teníamos. 20 años atrás tenías que publicar una carta de electores para que alguien te escuchara, si te publicaban la carta de electores. Hoy, si tenés cierto peso en las redes sociales, armás un desparramo. ¿Sí? Entonces, tenemos instrumentos que no sabemos usar, como es Twitter, como es Instagram, como es esto. Hoy podemos llegar a gente que no podíamos llegar antes, ¿correcto? Está el tema en organizarnos y Sí. hacerlo. Yo creo que la parte buena que le veo a esta pandemia, que tanta gente, chicos, ¿no? Que no pueden ir al colegio, que se empezaron a educar vía online, y todo este tipo de webinarios que empezaron a florecer por todas partes. Yo creo que la gente también va a empezar a ver que hay otra manera de educarse, que no es solamente mandando a sus hijos a la típica escuela, digamos, que viene con todos los contenidos de arriba, ¿no? Así que vamos a ver si todo esto que estamos viviendo ahora por lo menos trae algo bueno. Vamos a ir a las últimas dos preguntas. ¿Por qué un modelo de empresas completamente estatales, al margen de que jamás funcionó, no funcionaría nunca o no funciona? ¿Por qué? Perdón, repetime la pregunta. Porque un modelo de empresas completamente estatales, suponte que viene el Estado y dice yo me voy a ocupar de todas las empresas que hay hoy en Argentina, al margen de que nunca funcionó, ¿por qué eso no puede funcionar? Porque en realidad el político no maximiza la utilidad, sino no maximiza su propia utilidad. ¿Sí? O sea, las empresas son manejadas con ese criterio. Ahora, si alguien viene y me dice, no, es muy bueno, porque es típico que vengan y te digan, hay que definir el perfil productivo del país y el Estado tiene que tener empresas estatales, etcétera, sí, aerolíneas, la aerolínea de bandera. Hay países que no tienen aerolínea de bandera, Estados Unidos no tiene aerolínea de bandera y lleva a la gente de un lado para otro. Eso es un verso, que nos cuesta bastante caro, por cierto, y además es de pésima calidad. Yo diría que ahí el principio es, bueno, si vos como político considerás que es tan buen negocio desarrollar una empresa de esas características, conseguí los accionistas y hacelo vos. ¿Por qué lo haces con la plata del contribuyente? O sea, ¿por qué conseguís el capital del contribuyente? Porque sabés que estás arriesgando el capital del contribuyente. Si te va mal, no perdés vos, pierde el contribuyente. O sea, tenés todos los estímulos para hacer las cosas mal y no para hacer las cosas bien. Si vos pones en juego tu propio capital o tenés que responderle a tus accionistas, porque si no te rajan, ¿sí? Entonces vas a tener un comportamiento distinto al de si por la fuerza le sacás la plata a la gente y le invertís en el capricho que se te ocurrió, en una línea aérea, en una fábrica de petroquímica, o esto ha pasado a lo largo de la historia argentina muchísimo. Entonces, el principio básico es que ellos no arriesgan el capital propio ni de los accionistas, sino que arriesgan un capital que obtienen en forma compulsiva. Y eso los lleva a no actuar como empresarios, sino como políticos. Exacto. Robert, para ir terminando, Jaime pregunta acá, ¿qué opinión tenés sobre la negociación de la deuda? La verdad que a mí me importa muy poco ese tema, te digo francamente. Ya van por la 9ª y última oferta. O sea que no sé si ahora que terminemos esto y me fije, nos vamos por la 10ª y última oferta. ¿Sí? Son inflexibles. Es como, era Groucho Marx que dijo, estos son mis principios, si no le gusta tengo otro. Bueno, esta es mi última oferta, si no le gusta tengo otra. ¿Sí? El problema de la deuda es que están discutiendo lo siguiente. Suponete vos en tu casa gastaste más de la cuenta durante meses y usaste la tarjeta de crédito. ¿Ok? Muy bien. Tenés la tarjeta de crédito al tope. Te llaman del banco y te dicen, no puedes usar más la tarjeta. No hay más. Entonces, vos te pones a discutir con el banco cómo arreglar el problema ese, pero no vas a tu casa a arreglar el problema que te llevó a tener el problema, que es que gastás más de lo que ingresa. Estos no están discutiendo eso, no están discutiendo cómo arreglar la economía interna donde tenés un fenomenal déficit fiscal. Están discutiendo a ver si me permitís seguir con la joda interna postergando el pago. Confía, vos fumá que yo en algún momento te voy a pagar. ¿Sí? Eso es todo lo que están ofreciendo. De manera que el problema argentino no es la deuda, el problema es lo que genera la deuda. Y es que el Estado gasta más de lo que ingresa porque es un Estado populista. Y como decía también mi querido amigo Armando Rivas, prefiero
algún grado de déficit fiscal, pero un gasto público de 5 puntos de producto, a equilibrio fiscal con un gasto público de 47, a un equilibrio fiscal con un gasto público del 47% de producto, porque con ese nivel de gasto te matan con impuestos, ¿sí? O sea, el déficit es importante, pero lo más importante es el nivel de gasto. Y eso es lo que te define por qué vas a terminar endeudándote. Bueno, Roberto, nos quedaron unas cuantas preguntas, pero hemos llegado a la hora. Como para cerrar, si tuvieras que darnos un último consejo a los argentinos, que si todavía hay alguna semilla para hacer podemos hacer algo para cambiar, ¿por dónde empezamos? ¿Qué sugerís? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? No hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Yo creo que un intento más yo estoy dispuesto a hacer para ayudar a construir algo. En eso estamos trabajando intensamente, es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Y se está sumando muchísima gente. Hay que tener conciencia de que esto es un proceso largo, que va a superar el momento. Si esto tiene éxito, ¿sí? Yo lo voy a ver desde abajo de la tierra, porque lleva años esto. O sea que hay que apostar a eso. Y lo que estoy pensando no es construir algo para ganar las próximas elecciones, construir algo de largo plazo, algo que cambie los valores. Y eso se puede hacer también desde la política. Obviamente se tendrá que hacer desde la academia. Y el que no tiene ganas de luchar, le digo, váyase a otro lugar, instálense en otro país, el que consideren más conveniente a su piacere, y olvídense de la Argentina. Mucho más no se puede hacer. Yo estoy dispuesto a dar una última batalla. Vos sabés que son décadas que vengo con estas ideas. Con tu hermano venimos de la década del 70 debatiendo estas cosas. Me acuerdo que los acompañaba por todo el país con unas charlas que llamaban ¿Por qué no ensayar la libertad? Eso fue, creo que teníamos los principios. Sí, no, pero eso debe haber sido en los 80, en los 90, ya veníamos de antes, desde los 70, de la Escuela de Educación Económica del Bebe Sánchez Añudo, años 73, 74, ahí en Hipólito Yrigoyen, 710. No sé, yo creo que el debate por las ideas hay que seguir dándolo. Si lo vamos a ganar o no, no tengo idea. Pero bueno, yo por ahora no me doy por vencido. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy peleando por lo mismo, creo que, y estoy de acuerdo con vos en que tenemos que ir profundo y hacer justamente esta batalla por los valores, para lograr ver los cambios en la superficie, que son todas las medidas después económicas y políticas que toman la gente que nosotros mismos elegimos. Así que yo veo algo, por ahí soy una naif, digamos, pero veo algo bueno, creo que estamos haciendo un trabajo que no se ve el resultado de un día para el otro, pero vos ves que la gente está empezando a cambiar la cabeza, lo ves en las redes sociales, lo ves en los programas de televisión, estamos Yo me doy mucho... cuenta, mirá que yo recorro los canales de televisión desde hace años. Sí. Y ya cuando vos decís, mira, hay que dolarizar la economía argentina, si vos decís eso, ya no te miran como diciendo, qué sacrilegio. La pregunta, ¿y cómo sería eso? Ya te preguntan eso. O ellos mismos te preguntan, ¿hay que dolarizar? Mirá vos la diferencia que tenemos, ¿no? Cambiaste la base de la discusión, digamos. Hay cosas que... Sí, diste un paso adelante, por lo menos, ¿no? Exactamente. Bueno, les pido disculpas a la gente que mandó más preguntas, que no tenemos tiempo, pero vamos a invitarlo nuevamente a Roberto, así que esperamos que nos diga que sí. Y lean La Rebelión de Atlas, que ahí van a tener, si los que no lo han leído, ahí van a tener la descripción perfecta de todo lo que Roberto contó, con un final más feliz, así que esperemos lograrlo también acá en Argentina. Y Roberto, bueno, te agradezco muchísimo tu apoyo, me encantó la charla, a pesar de que no sé si me voy muy optimista, pero vamos para adelante. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo para tratar de sacar a Argentina para adelante. Bueno, gracias a vos por invitarme, fue un gusto. Y saludos a todos los que se bancaron estas tenemos 2 horas de charla. 100 personas, que es lo que nos admitía, y mucha gente más en el live stream. Sí, ya estuve viendo acá que tengo otra computadora acá y estaba viendo que en Facebook llegamos a tener otra muy buena cantidad, más gente que lo que entró en el... porque el Zoom me admite hasta 100. Pero bueno, ya vamos a hacer otro. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Y vamos por la reunión. Sí, veamos. Saludos a todos. Chao.